Hola, en la clase de hoy vamos a ver el método de bisección. Este método de bisección nos permite solucionar ecuaciones de la forma f de x igual a 0. Es decir, si tenemos una función f de x y la igualamos a 0, vamos a tener una ecuación y queremos buscar sus raíces o sus soluciones. Para ecuaciones o fórmulas cuadráticas de orden 1 o de grado 1 y de grado 2 ya tenemos las fórmulas que nos permiten determinar sus raíces o sus soluciones, pero en el caso general no tenemos como tal una fórmula que nos indique cómo determinar estas soluciones o raíces de nuestras ecuaciones, por lo que el método de bisección nos permite encontrar estas raíces de manera iterativa. Entonces vamos a definir su fórmula y sus iteraciones, pero antes de iniciar a definir cada una de estas iteraciones vamos a enunciar el teorema del valor medio, el cual nos permite definir bien el método de bisección. Entonces el teorema del valor medio nos dice que si f es una función que está definida en el intervalo cerrado a, b, y además tenemos que f es diferenciable en el intervalo abierto a, b, entonces existe un número c en el intervalo abierto a, b, tal que f' de c sea igual a f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros observamos esto gráficamente, vamos a tener que la recta que une los puntos A, FA y B, FB va a ser paralela a la recta tangente que pasa por el punto C. Entonces, geométricamente vamos a tener dos rectas paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros trazamos la recta que pasa por los puntos B, FB y A, FA, pues esta recta va a ser paralela a la recta tangente que pasa por el punto C. ¿Listo? Ya habiendo enunciado el teorema del valor medio, ya podemos dirigirnos a definir formalmente el método de bisección. ¿Listo? Para definir este método necesitamos usar una función f de x que sea continua. Entonces vamos a necesitar que f de x sea continua. Obviamente en el intervalo de nuestro interés, que es en el intervalo a, b. ¿Listo? Entonces, como su nombre lo dice, el método de bisección consiste en partir este intervalo a la mitad y a su vez a la mitad de manera iterativa. Vamos a partir estos intervalos a la mitad hasta encontrar una raíz. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que debemos verificar es que la función cumpla esta característica, que es que f de a y f de b tengan signos opuestos. ¿Listo? Esto como tal lo podemos verificar, pues que f de a por f de b pues va a ser menor a 0. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta esta propiedad, ya podemos hacer uso del teorema del valor medio, el cual en este caso vamos a tener que va a existir un número p en el intervalo a, b, tal que f de p va a ser igual a 0 y por lo tanto p sería una solución de nuestra ecuación o una raíz de nuestra función. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a determinar este p? Este p lo vamos a determinar de manera iterativa. Inicialmente vamos a definir a sub 1 igual a a y b sub 1 igual a b, que son los extremos de nuestro intervalo de interés, y el p sub 1 lo vamos a definir igual a sub 1 más b sub 1 menos a sub 1 sobre 2. Esto lo podemos escribir también como 2 por a sub 1 sobre 2 más b sub 1 menos a sub 1 sobre 2. Como tenemos el mismo denominador, pues esto va a ser 2 a sub 1 más b sub 1 menos a sub 1 sobre 2. Y esto va a ser igual a 2 a sub 1 menos a sub 1, pues va a ser a sub 1 más b sub 1 sobre 2, que este sería el primer punto medio que va a existir en nuestro intervalo a, b. Listo, entonces habiendo determinado nuestro p sub 1, este ya lo podemos realizar de manera iterativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a definir p sub i igual a sub i más b sub i.
sobre 2, donde estos b sub i los vamos a ir redefiniendo, donde estos a sub i y b sub i los vamos a ir redefiniendo para encontrar nuestra raíz. Entonces, una vez habiendo encontrado nuestro p sub 1, lo que debemos hacer es evaluar en nuestra función para verificar si esta es una raíz o no es una raíz de nuestra ecuación. Si no llega a ser una raíz, pues procedemos con el siguiente paso, que es, una vez habiendo encontrado nuestro p sub 1, que lo definimos como a sub 1 más b sub 1 sobre 2, debemos continuar con la evaluación de este p sub 1, que es la evaluación, pues evaluarlo en nuestra función f, que es evaluarlo en nuestra función, es decir, vamos a reemplazar en f p sub 1 y debemos verificar que este sea o no una solución de nuestra ecuación. Si lo es, pues ya hemos encontrado la solución, la cual pues en este caso vamos a suponer que es única, ¿ok? Y teniendo en cuenta que la hemos hallado, pues ya todo nuestro procedimiento ha terminado. Pero ¿qué sucede si no la hemos hallado? Pues vamos a redefinir nuestros a sub 1 y b sub 1, que ya se llamarían a sub 2 y b sub 2, de tal manera que nos vaya contando de tal manera que vayamos acercándonos a la raíz que queremos encontrar. Entonces, ¿listo? Para redefinir estos valores vamos a hacer lo siguiente. Tenemos dos opciones. F de a sub 2 por f de b sub 2 debe ser menor a 0, ¿cierto? Entonces vamos a definir estos a sub 2 y b sub 2 de tal manera que cumplan esta propiedad. Entonces, esto lo hacemos de la siguiente manera. Si tenemos que f de p sub 1, que lo acabamos de determinar, tiene el mismo signo que f de a sub 2, pues entonces lo que vamos a hacer es redefinir el mismo signo de f de a sub 1, pues lo que vamos a hacer es redefinir nuestro a sub 2 igual a p sub 1. ¿Listo? Porque nosotros recordamos que habíamos definido f de a por f de b menor que 0, ¿cierto? Y si nosotros tenemos que f de p sub 1 va a tener el mismo signo que f de a, que es lo mismo que f de a sub 1, pues si lo definimos como a sub 2 igual a p sub 1, pues este p sub 1 va a cumplir con la misma propiedad, ¿listo? Por otro lado, si tenemos que f de p sub 1 tiene el mismo signo que f de b sub 1 o de b, pues vamos a redefinir b sub 2 igual a p sub 1, ¿listo? Y se cumple igual manera como lo acabé de explicar. Si tenemos que tiene el mismo signo de f de b, pues va a cumplir la misma propiedad que al inicio, ¿listo? Entonces, redefiniendo estos nuevos a sub 2 igual a p sub 1 o b sub 2 igual a p sub 1, vamos a volver a encontrar nuestro p sub 2. ¿Listo? Esto estaría dado como p sub 2 igual a sub 2 más b sub 2 sobre 2. ¿Listo? Ya de manera iterativa, recordando que cada uno de nuestros p sub i, a sub i y b sub i debe cumplir con las condiciones que he dado al inicio, ya podemos definir la iteración p sub i igual a sub i más b sub i sobre 2. ¿Listo? Donde pues debemos tener en cuenta que f de a sub i por f de b sub i pues debe ser menor que 0. Y de esta manera vamos a encontrar las raíces de nuestra función. ¿Listo? Realmente no siempre nos va a dar el 0 que nosotros necesitamos o la raíz tan exacta como nosotros queremos, ya que este es un proceso iterativo, pues este tiene un error de estimación aceptado. Este error de estimación lo podemos evaluar este método de la siguiente manera. Pues vamos a tener el valor absoluto de p sub n menos p sub n menos 1 sobre el valor absoluto de p sub n menor que epsilon, donde epsilon va a ser el error de aceptación que acepta el problema que estemos desarrollando. O también lo podemos definir como el valor absoluto de f de p sub
de P sub n menor que el épsilon, que viene siendo el error de estimación aceptada. Entonces, nuestro procedimiento, nuestras iteraciones van a tener un criterio de paro teniendo en cuenta que cumpla estas condiciones. Si nosotros tenemos epsilon igual a 10 a la menos 5, entonces vamos a determinar nuestros P sub i hasta que cumpla este criterio de aquí o este criterio de acá. En la clase de hoy vimos el método de bisección. En la próxima clase veremos más temas relacionados.